Hermanos, paz a vosotros. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El día de hoy vamos a escudriñar la palabra, la palabra de nuestro Dios, vamos a ver otro punto de fe, hermanos, punto de fe número 34, que lleva por título el ungimiento para los enfermos. Un punto de fe, hermanos, que a lo mejor, pues diríamos nosotros lo conocemos, sabemos que es necesario dentro de la iglesia de nuestro Dios, pero ¿cuántas veces nosotros practicamos esta acción, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a nuestro hermano ministro y pedimos que nos unja si estamos enfermos? Creo, hermanos, que muy pocas veces lo practicamos, porque lo primero que viene a nuestra mente cuando estamos enfermos, hermanos, ¿qué es lo que pensamos? Ir al doctor, ir a lo mejor, si sabemos qué es lo que tenemos, pues ir a la farmacia y comprar lo que ocupamos, ¿no, hermanos? O para calmar aquel síntoma de enfermedad que tenemos. Pero la palabra de nuestro Dios hoy nos va a exhortar, hermanos, que lo primero que tenemos que hacer o buscar es ser ungidos, hermanos. Buscar esta unción por parte de nuestro ministro, de nuestros hermanos, elevar una oración, hermanos. Vamos a ver en este día cuál es el significado de ungir, hermanos. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric dice, hermanos, que ungir es el acto de aplicar un ungüento o aceite sobre una persona o cosa. Este es el significado a lo mejor más cercano, hermanos, que encontré. Y dice esta parte, o cosa. ¿Por qué cosa? Porque anteriormente, hermanos, podría decirse, había lugares que se ungían con aceite, había utensilios, hermanos, que se ungían para ser apartados principalmente al servicio de nuestro Dios, hermanos. Y es por eso que tomé este significado. Y vamos a analizar, hermanos, qué tipos de ungimiento pues existen, o qué tipo de ungimientos nos da la palabra de nuestro Dios, hermanos. Adelante, nuestro hermano Eric. Vamos a encontrar estas dos partes, hermanos. Lo dividí en estas dos partes, que el ungimiento, hay un ungimiento que es el delegar, hermanos, una responsabilidad a alguien. Y el otro, hermanos, es ¿cómo dice ahí, hermanos? La consagración de un lugar u objeto. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Y a lo mejor para nuestros hermanos que conocen la cita, pues de qué vamos a hablar en esta imagen. Estamos viendo a una persona que lo están ungiendo, hermanos. Ya viendo el libro de Levítico y el libro de Éxodo, en esta parte, hermanos, se está ungiendo a Aarón. Aarón, hermanos, ¿quién fue? El hermano de Moisés, pero después de que fue ungido, hermanos, ¿qué cargo obtuvo? El sumo sacerdote. Y posteriormente en el libro de Éxodo, hermanos, en su capítulo 8, capítulo 41, nos dice que sus hijos también fueron ungidos, hermanos. Pero ¿ellos qué fueron? Sacerdotes solamente. Y si leemos estas citas, hermanos, si ustedes pueden ir anotando las citas para no ocupar mucho tiempo, anoten las citas y los leen con detenimiento, hermanos. Y si pueden leer el capítulo, mucho mejor, porque el capítulo nos va a enseñar o nos va a abrir el panorama de lo que se estaba viviendo en ciertas citas, y así comprenderemos, se comprende mejor la palabra de nuestro Dios cuando leemos todo el capítulo, hermanos, porque pues solamente como
mensajeros damos versos principales, pero en este caso, hermanos, es necesario analizar completamente los capítulos. Y aquí vemos a Aarón, hermanos, que fue ungido para ser sumo sacerdote, y también menciona que sus hijos fueron ungidos para ser sacerdotes. Entonces, en esta parte, hermanos, ¿qué vemos? ¿Qué tipo de ungimiento vemos? Pues es se está delegando una responsabilidad a ciertas personas que fueron a Aarón y a sus hijos. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. Creo que es más fácil, hermanos. ¿A quién podremos encontrar aquí? ¿O quién trataron de asimilar con esta imagen? No, hermanos. ¿Quién era pastor de ovejas? David, hermanos. ¿Y quién es el que lo está ungiendo, hermanos? Samuel. Nuevamente, hermanos, primera de Samuel en su capítulo 16, verso 13. Si leemos todo el capítulo 16, vamos a ver que Samuel se le encomienda, fue Samuel, hermanos. Samuel se le encomienda un encargo, que fuera a buscar a quién. A lo mejor no sabía a quién, hermanos, pero dijo: vas a ir a los hijos de quién, de Isaí, a ungir a quién, hermanos, al siguiente rey, decía. Y pues uno diría pues que era cosa fácil, ¿no, hermanos? En ese momento, ¿quién estaba reinando? Saúl. Entonces dijo Samuel: no, pues es que es muy difícil lo que se me está encomendando. ¿Por qué? Porque si se entera Saúl, ¿qué le iba a pasar a Samuel, hermanos? Si se enteraba que Samuel iba a ir a ungir a otro rey, pues dicen: pues Saúl me va a matar. Ese era el temor de Samuel, hermanos. Ese era a lo mejor el temor, pero había un objetivo. Tenía un objetivo que un encargo que se le había dado a Samuel, hermanos, pues era muy grande. Y uno se preguntarán por qué se mandó a ungir a otro rey si en ese momento ya existía un rey, hermanos. Recordemos que la historia de Samuel, muchas veces nuestro Dios por medio de Samuel le decía: vas a hacer esto, vas a acabar con todo el pueblo, no va a sobrar nada, no vas a traer nada del pueblo. ¿Y qué era lo que hacía Saúl, hermanos? Pues era todo lo contrario. Veía que a aquel pueblo que derrotaban, pues tenía cosas mejores, pues dijo: pues vamos a llevarlo para allá. ¿Y qué hacía Saúl, hermanos? Pues le decía: pues ese fue el pueblo que lo trajo. Entonces, hermanos, aquí vemos otro tipo de ungimiento, que fue cuando fue ungido David, hermanos. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. El libro de Hechos, hermanos. Libro de Hechos en su capítulo 10, verso 38, hermanos. ¿De qué nos está hablando el verso 38? Si gustan darle lectura a este verso, hermanos, para que veamos qué es lo que nos está mencionando la palabra de nuestro Dios aquí. De un ungido, hermanos, de un ungido muy especial, que a lo mejor no fue ungido por manos de hombre, sino principalmente, hermanos, fue ungido por nuestro Dios. ¿Y de quién se está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A lo mejor la imagen no ayudó mucho, porque ustedes esperaban un Jesús con su cabello largo y su barba larga, ¿no, hermanos? Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿por quién fue ungido, hermanos? Por su Padre, por nuestro Dios. ¿Para qué, hermanos? Solamente dijo: pues es mi hijo, lo voy a ungir y ya. Dice el verso 18 que fue ungido para hacer el bien, hermanos.
para sanar enfermos. Y la última parte, ¿qué dice, hermanos? ¿Sí están en la cita? Y porque Dios era con él, hermanos. A todos estos listados que ya llevamos, hermanos, nuestro Dios siempre era con estos personajes. El ungimiento no era nada, no era nada simple, hermanos, podría decirse, no era cualquier cosa. Más adelante vamos a ver qué conllevaba el ungimiento, hermanos, al terminar de hacer esta lista. Vamos a seguir adelante, hermano Eric. En esta parte, hermanos, ¿qué podemos notar? Bueno, para nuestros hermanos que alcanzan a ver, ¿qué es lo que alcanzan a ver, hermanos? El tabernáculo. A lo mejor algunos no alcanzan a ver los utensilios que contenía el tabernáculo. ¿Ustedes creen que estos utensilios, hermanos, solamente dijo Dios, pues van a hacer estos tales utensilios y los van a meter dentro del templo y ahí van a estar? Nuestro Dios, hermanos, dio instrucciones de qué se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer y que se tenían que ungir los utensilios que en ese momento entraban al tabernáculo, hermanos. Esto lo van a ver en Éxodo en su capítulo 40, verso 9. Adelante, hermano Eric, el siguiente. A ver, hermanos, aquí es está un hombre ungiendo con aceite una roca. ¿Quién era, hermanos? ¿Se acuerdan de este hombre? De esta historia. Era Jacob, hermanos. ¿Por qué está ungiendo esa piedra? Jacob, hermanos, les voy a contar la historia. Jacob cuando sale de su casa, ¿a dónde fue, hermanos? Pues fue a donde ya iba a estar con su suegro, ¿no? Pero en el transcurso del camino dice que tomó una piedra y la utilizó como almohada para poder dormir. Entonces la historia menciona pues que se durmió Jacob, tuvo un sueño, hermanos, que de ángeles que subían por una escalera, si no mal recuerdo, y le decía a Dios, así como a lo mejor le prometí a tu abuelo Abraham que esta tierra sería tuya, ahora te la estoy prometiendo a ti. Aquí donde estás, todo eso va a ser tuyo, le dijo nuestro Dios a Jacob en ese momento, hermanos. Y entonces a la mañana siguiente se despertó Jacob y recordó el sueño y ungió la piedra, y en esa piedra, hermanos, dijo que iba a estar la casa de nuestro Dios, y llamó a ese lugar, ¿cómo, hermanos? Betel. Recordemos esta historia, hermanos. Vamos a encontrar, si salimos, vamos a encontrar iglesias que se llaman Betel. ¿Pero por qué se llaman Betel? Porque significa, hermanos, casa de Dios, y es la historia, y ese templo lo están tomando de esta historia, hermanos, que a lo mejor diríamos, pues ungió una piedra con aceite, pues o elevó una oración. Ya viéndolo en la actualidad, hermanos, pues todas las iglesias, me imagino que tuvieron este procedimiento también para poder construir pues este lugar, hermanos. No simplemente llegaron nuestros hermanos y empezaron a escarbar, empezaron a construir, sino tuvieron que, hermanos, ungir el lugar, consagrar el lugar a nuestro Dios. Porque lo está mencionando la palabra de nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios nos da instrucciones, ha dejado instrucciones que se han seguido desde la antigüedad. Y aquí, hermanos, pues hasta aquí vemos una parte o unas historias que nos menciona la palabra de nuestro Dios, de ungimientos.
pero no hemos tocado el ungimiento a los enfermos. En estas acciones, hermanos, o en estos ungimientos, ¿qué es lo que se utiliza para ungir? Se utilizó el aceite, hermanos, para David, para el lugar donde estaba Jacob, hermanos, se utilizó aceite. Para el tabernáculo se utilizó aceite, hermanos. Bíblicamente, ¿qué representa el aceite? El Espíritu Santo, hermanos. Y eso lo vamos a ver en creo que fue la segunda, en donde está la historia de David, hermanos. Ahí nos recalca que dice que después de que David fue ungido, el Espíritu de nuestro Dios cayó sobre David, hermanos. Estuvo ya en nuestro Dios. Estuvo ya en David, perdón, hermanos. Y eso es lo que representa el aceite. Por eso les digo, hermanos, que al momento de ungir, o la acción de ungir, no es cualquier cosa, sino debemos tener en mente, hermanos, que varios personajes importantes dentro de la palabra de nuestro Dios, pues fueron ungidos. Varias cosas que se utilizaron en la palabra de nuestro Dios también fueron ungidos. ¿Por qué, hermanos? Porque iban a ser apartados para nuestro Dios, porque iban a ser especiales para nuestro Dios. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. Ahora sí, hermanos, vamos a pasar al ungimiento de los enfermos. Ya hemos visto a lo mejor los ejemplos que se ha delegado una responsabilidad, que se ha consagrado a un lugar, hermanos. Son tan importantes y son tan eficaces, hermanos. ¿Por qué? Porque David pasó muchísimas cosas, hermanos, pero nuestro Dios no se olvidaba de él. De igual manera Jacob, de igual manera el tabernáculo, hermanos, pues era algo importante. ¿Por qué? Porque bajaba la presencia de nuestro Dios a ese lugar. Y ahora vamos a ver el ungimiento de los enfermos. Dice que el enfermo, hermanos, creemos que la oración por los enfermos, tanto individual como colectiva, es aceptada por nuestro Dios, hermanos. La oración colectiva podría decirse, hermanos, o podríamos nosotros decir que es que era lo que se hacía antes los domingos, hermanos, cadenas de oración. Pero no son cadenas de oración, hermanos, sino que toda la iglesia se junte especialmente para un motivo, que es para a lo mejor pedir porque se cure algún hermano, porque salga de una operación tal hermano, hermanos. Es muy diferente a una cadena de oración. Una cadena de oración se ora por tal cosa, después por otra cosa, después por otra cosa, hermanos. No confundamos esa parte. La oración colectiva es orar por un fin, hermanos. Por un fin. Si como iglesia, y creo que en ocasiones se ha presentado aquí en las participaciones especiales, vamos a orar por tal hermana que se encuentra grave en el hospital. Esa es una oración colectiva y es más eficaz. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de la congregación, a lo mejor que somos 150 hermanos, podríamos decir, o contemos a los niños también, que también es importante la oración que ellos elevan. 160 hermanos, que dentro de los 160 hubiera, pues a lo mejor un hermano que tuviera esa capacidad o tuviera esa santidad, hermanos, de poder pedir por un enfermo y que se sanara. Pues imagínense, hermanos, sería algo sorprendente, algo pues yo lo vería algo difícil de creer, hermanos. Y porque decía algo nuestro hermano Israel hace un rato, hermanos, que decía que muchas veces, bueno, yo lo tomé así, que varios hermanos
piden a Monte Sión por una oración. Y yo decía, pues ¿por qué? ¿A poco los hermanos no tienen ministro, no tienen quien eleve oración por ellos? Y a lo mejor son hermanos en línea. Pues dije, hermanos, pues está bien, pero a lo mejor dentro de la iglesia de Monte Sión, hermanos, hay un justo, hay uno que es apartado, hay uno que es dedicado a las cosas de nuestro Dios, hermanos, y tiene una buena comunicación con nuestro Dios. Pues tiene ese poder, hermanos. Hace 8 días veíamos el tema del ayuno y la oración, hermanos. Veíamos la eficacia de que si se juntan los dos, hermanos, pues puede lograr muchas cosas. Si el ayuno y la oración se juntan, pues nuestra oración será eficaz, hermanos. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. Dice, hermanos, que el enfermo debe llamar a un ministro de la iglesia que con imposición de manos debe ungir con aceite. Que el enfermo este es otro punto, hermanos, que es el enfermo quien debe llamar a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14, hermanos, al 15, si pueden dar, sigan la lectura, hermanos. Nos hace mención de esta situación, que es el enfermo quien debe llamar a los ancianos, hermanos. En este caso sería al ministro quien puede ungirlo. Y también, hermanos, pues llamar a los diáconos, a los obreros para elevar una oración. Pero los diáconos y los obreros, hermanos, están autorizados para ungir. No, hermanos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Los diáconos y obreros no pueden ungir. El único que puede ungir es el ministro. Y aquí tomemos en cuenta esta parte, hermanos, que es el enfermo quien debe llamar a que lo unjan. ¿Por qué, hermanos? Porque si la parte que está enferma pues no tiene esa convicción, no tiene ese anhelo de llamar a los ancianos o al ministerio para que puedan elevar oración por él, hermanos, pues como que no confía a lo mejor, o no tiene la fe, hermanos, la convicción de que una oración pueda sanarlo. Muchas veces, ya lo mencionábamos, confiamos más en confiamos primeramente en la ciencia, hermanos, que en el poder de nuestro Dios. No en el poder de nuestro hermano ministro, no en el poder de nuestro hermano diácono, de nuestro hermano obrero, sino es el poder de nuestro Dios por medio de nuestros hermanos quienes pueden realizar esta acción, hermanos. Así que no desaprovechemos esta oportunidad, porque dentro de nuestra iglesia, hermanos, dentro de nuestra localidad o hasta dentro de nuestro pueblo también tenemos un ministro quien puede hacer este ungimiento, hermanos. Hay muchas otras localidades que no tienen, que apenas tienen obreros, hermanos, pero no pueden realizar esta acción. Entonces tienen que esperar que algún día los llegue a visitar un ministro, hermanos, y puedan ungirlos. Y si hay enfermos, pues esperar a que un ministro llegue, hermanos, o llamen a un ministro de la localidad más cercana y pues vaya, hermanos. A lo mejor como la localidad tenemos esa dicha de contar con este ministerio, hermanos, quien pueda realizar oraciones, un ministro quien pueda realizar ungimientos. Y nunca tengamos a lo mejor esa mentalidad, hermanos, que si estamos enfermos, pues que el ministerio o que el ministro adivine que estamos enfermos, hermanos. Porque probablemente podremos decir, pues es que estoy enfermo y el ministro nunca me vino a visitar. El ministerio nunca me vino a visitar. Esa mentalidad no es, hermanos. Nuestra mentalidad, y lo menciona la palabra de nuestro Dios, dice que llamemos a los ancianos para que oren por nosotros. Primero debe haber
¿cómo se dice, hermanos? Nosotros primero debemos poner primero el pie o buscar la manera de que vengan a orar por mí, hermanos. Pero muchas veces a lo mejor no lo hacemos o no estamos convencidos de que una oración nos pueda sanar, hermanos. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. La fe, hermanos. Y esto va relacionado a lo que ya hablábamos hace un rato. Si nosotros no tenemos fe, hermanos, no confiamos a lo mejor en las palabras o en las oraciones que elevan nuestros hermanos, pues también, hermanos, nos va a costar mucho trabajo, que aquella oración pues llegue a la presencia de nuestro Dios. Es como una alabanza, hermanos, si venimos y lo cantamos como sea, pues muy difícil siento, hermanos, que le va a agradar a nuestro Dios. En cambio, si lo hacemos de corazón, si lo practicamos, hermanos, será muy bien recibida. Solamente nuestro Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe cómo le estamos ofreciendo las cosas, cómo le estamos pidiendo las cosas, hermanos. Y es aquí donde hay que recapacitar que no solamente el realizar una oración simple, hermanos, por alguna enfermedad, realizar una oración por una enfermedad es algo simple. No, hermanos, porque probablemente esté en juego la vida. Probablemente esté en juego la vida y muchas veces, pues yo digo que la responsabilidad se la llevan nuestros hermanos que hacen ungimientos, nuestros hermanos ministros. Porque ¿qué pasa, hermanos, si un hermano o una persona ya está grave? O hasta a lo mejor, digamos, estaba bien, hermanos, y llega el ministro y lo unge. Pero al día siguiente o horas más adelante, hermanos, muere esta persona. ¿Qué creen que pase? Pues la familia va a decir, no, pues eso que creen ni sirve. Eso no es cierto lo que predican ustedes. O si somos de la iglesia, nuestra fe, hermanos, pues en ese momento, pues se va a poner en duda. ¿Por qué? Porque van a decir, pues si yo voy al templo, yo creía en esto, y ahora mi familiar se murió y eso que lo vinieron a ungir. Ahí hacía falta fe, hermanos. Ahí hacía falta convicción de lo que creíamos. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. Esta práctica, hermanos, pues ya vimos algunos ejemplos que se venían practicando desde el Antiguo Testamento, y nuevamente nos lo menciona nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Se nos hace ver que se seguía practicando el ungimiento a los enfermos. El pueblo de Israel, hermanos, pues ya leyendo la palabra de nuestro Dios, ¿qué era lo que más cultivaba? ¿Qué era lo que más sembraba? ¿A qué era lo que se dedicaba, hermanos? Los discípulos ya vemos que se dedicaban a la pesca. Y vemos en la palabra de nuestro Dios que había un monte de olivos. ¿Se imaginan al monte Pelón, hermanos, lleno de plantas de olivo? ¿Como cuánto creen que produciría un cerro de olivos, hermanos? Pues yo digo que toneladas, ¿no? Pero y uno se pregunta, pues ¿para qué quería el pueblo de Israel tanto aceite? Bueno, ya les dije para qué servían el olivo, ¿no? Lo utilizaban para aceite, hermanos. Para aceite, para ungir. Lo utilizaban para qué más, hermanos. ¿Había luz en ese entonces? No, hermanos, entonces ¿para qué lo utilizaban? Para lámparas. ¿Qué más lo utilizaban?
¿para qué más lo utilizaban? Para cocinar, para jabón, me imagino, hermanos, porque habla de un óleo ahí. La palabra de nuestro Dios habla de óleo, pero no recuerdo si está hecho también de aceite, hermanos. Este aceite pues era utilizado, hermanos, para un sinfín de cosas, pero principalmente era para esto, hermanos. Y el pueblo de Israel lo seguía practicando hasta llegar también nuestro Señor Jesucristo, pues aún se seguía practicando, hermanos. Y después de que muere nuestro Señor Jesucristo, pues unos dirán, pues ya no, se dejó de predicar la palabra de nuestro Dios, se dejaron todas las costumbres o todas las acciones que se venían realizando desde la antigüedad. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. ¿Quiénes quedaron, podía decirse, como responsables después de que muere nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, fueron también pues ungidos ungidos de nuestro Dios. Y vemos, hermanos, que ellos también tuvieron la capacidad de sanar enfermos y hasta de resucitar personas. Tenían esa capacidad. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían el Espíritu de nuestro Dios presente. Contaban con ese Espíritu, hermanos. Y ellos elevaban oraciones, hermanos, que eran escuchadas. Si gustan, bueno, ahí no viene la cita bíblica. En el libro de Hechos, en su capítulo 5, verso 16. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien que pueda darle lectura a este verso? Hechos capítulo 5, verso 16. Amén, hermanos. Vemos que también en el pueblo de Israel habían personas que tenían espíritus que los atormentaban. En la actualidad, hermanos, ¿sigue pasando esto? En la actualidad sigue pasando. Probablemente no se da a conocer a nivel iglesia las situaciones que en otras iglesias está pasando. Que sí hay situaciones así, hermanos, y también se tuvo un caso así, hermanos, el cual nuestro hermano, pues, ministro Gregorio, pues, con oración, hermanos, y con ungimiento, pues pudo sacar aquel espíritu que atormentaba a este joven. Y uno se pone a pensar, hermanos, pues nuestro hermano ministro Gregorio, pues ya no se encuentra con nosotros, hermanos, ya descansa. Y si llegara a suscitar otro caso así, hermanos, como iglesia, como ministerio, estamos preparados para poder hacerle frente a un caso de esta magnitud, hermanos, porque yo me imagino que es algo fuerte que no cualquiera pudiera estar ahí, hermanos, con aquella persona. Pues no se sabe qué pueda hacer aquella persona, qué pueda pasar en ese momento, hermanos. Y estamos preparados para esto. Necesitamos, hermanos. Y no solamente en esta localidad ha pasado esto, hermanos. Hay hermanos que platican que hay situaciones con algunos otros hermanos, con conocidos, y platicando con los hermanos dicen, no, pues es que para poder visitarlo, para poder estar ahí, se necesita ayunar, hermanos. Como iglesia se ha perdido a lo mejor
o no se ha trabajado este punto de fe, hermanos, que es el ayuno y la oración. Para situaciones así, hermanos, se necesita mucha, pues se necesita mucha preparación, porque no se puede llegar así, hermanos, y decir, sal de ahí, espíritu maligno, hermanos. No se puede ser tan simple, hermanos. Si a lo mejor nuestro hermano ministro hubiera dejado instrucciones, pues diríamos, pues es algo fácil. Pero la preparación que tenía nuestro hermano ministro no fue de 1 año, no fue de 2 años, hermanos, no fue de 4 años, sino fue de casi de toda su vida. Entonces hay que reflexionar, hermanos, estas situaciones. Siguiente diapositiva, hermanos. Aquí vemos a otro personaje. Es un personaje que está en una iglesia, hermanos, en una cárcel, y está escribiendo una carta, hermanos. ¿Quién es? Pablo. Efectivamente, hermanos, es Pablo, y hay una situación dentro de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ubicarnos en ese libro, en el libro de Hechos, en su capítulo 19, verso 11 al 12, donde nos dice, hermanos, que Pablo sanaba aún enfermos, aunque no fuera, hermanos, que no estuviera presente Pablo con el enfermo, dice que lo sanaba. ¿Por medio de qué, hermanos? Ahí lo dice la palabra de nuestro Dios, que por medio del sudario que llevaba, por medio del pañuelo que llevaba, ese sudario o pañuelo que llevaba Pablo, hermanos, se lo llevaban a la persona que estaba enferma, y dice que se curaba, que así sanaba Pablo, hermanos. Y es cierto, porque imagínense, pues yo digo que todo el tiempo Pablo estuvo en la cárcel, hermanos. ¿Cómo iba a ir a sanar una persona? Pues no podía salir de la cárcel, tenía que ir, hermanos. Y esta situación es aceptable dentro de la iglesia de nuestro Dios. Muchas veces el enfermo o el ministro no pueden salir, hermanos. Entonces se toma esta acción también, de poder llevar un pañuelo con aceite y que algún hermano pues se lo lleve, hermanos, y eleve también oración a nuestro Dios. Y es aceptable dentro de la palabra de nuestro Dios. Ese es un caso, hermanos. El ungimiento, adelante, siguiente diapositiva, hermano Eric. El ungimiento, hermanos, debe ser por imposición de manos, por ponerle las manos a nuestro hermano cuando se ora, poner el aceite, hermanos. Siguiente diapositiva, nuestro hermano Eric. Esto de imponerle las manos lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 28, verso 8, hermanos. Eso lo vamos a encontrar ahí. El último verso, hermanos, ya para culminar este mensaje, en el libro de Génesis, en su capítulo 30, verso 31, nos dice: y Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, y pues dije que... Éxodo, perdón, hermanos, libro de Éxodo, en su capítulo 30. Éxodo capítulo 30, verso 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades, hermanos. Algunas versiones dice por generaciones, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo se abole, hermanos, o se acaba esta acción de ungir? ¿Hasta que murió nuestro Señor Jesucristo, o hasta que los discípulos dejaron de
de predicar o murieron los discípulos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice que sería de generación en generación. Y por eso es que también se nos predica, hermanos, se nos predica acerca del ungimiento. Y qué mejor para los enfermos. La recomendación, hermanos, es que no tomemos en vano la oración que realiza nuestro hermano. No lo hagamos en vano cuando estamos enfermos y digamos, pues es que pues ya estoy enfermo y no se me cura, no se me quita esta enfermedad, ya estoy desesperado. Hace que nuestra fe titubee, hermanos, que dejemos de creer a lo mejor en lo que la palabra de nuestro Dios nos dice acerca del ungimiento. Nos hace falta a lo mejor practicar más la fe. Nos hace falta confiar en lo que la palabra de nuestro Dios dice, hermanos. Muchas veces decimos, es que el ministro pues como que no sabe hablar bien, es que como que el ministro no sabe pedir, pues mejor voy a esperar a que venga el tal hermano, tal ministro y que él me ore. Pues no, hermanos, el medio es a lo mejor nuestro hermano ministro, pero el que da contestación y el que sabe pedir, hermanos, por aquella enfermedad, pues nuestro Dios lo va a escuchar. Si no es así, hermanos, pues nos hace falta mucho practicar este punto de fe y el anterior punto de fe que veíamos hace 8 días. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros. Que Dios bendiga a nuestro hermano obrero Enrique Ángeles, hermanos. Ciertamente viene, bueno,